Regresamos a Enfoque Telecosta dialogando con Edinson Torres, un hombre muy conocido en la ciudad de Cartagena, en Atlántico y también en Colombia. Pero vamos paso a paso y llegamos allá a Barranquilla, cuando él empieza a estudiar comunicación social en una de las dos universidades que había en Colombia. Ya lo dijo que en Antioquia estaba una y acá estaba la otra. Tu hermano empieza a ayudarte económicamente, te instalas ahí y empiezas a hacer tu carrera. Pero haciendo tu carrera también hacías periodismo. Cuéntanos esa parte en Barranquilla. Cuando comencé mi carrera como comunicador social en la Universidad Autónoma del Caribe, comencé al mismo tiempo a trabajar como periodista. Recuerdo que trabajé en El Heraldo, Radio Sutatensa, que ya desapareció, Emisora Atlántico, Todelar, trabajé en RCN, en Caracol y trabajé al lado de grandes periodistas y locutores de Barranquilla. Eso ayuda mucho, ¿no? Sí, ayuda demasiado. Por ejemplo, trabajé con Juan Gozaín en Caracol. Juan Gozaín me enseñó muchas cosas en Emisora Atlántico cuando tenía un programa allá también. En fin, es decir, era un pelao que se codeaba con lo más granado del periodismo y de la radio barranquillera. Allá no fue fácil tampoco para mí hacerme periodista. Fue muy difícil porque estábamos en una contradicción entre los periodistas empíricos y los periodistas de universidad, que apenas salíamos de la universidad o que apenas estábamos en la universidad. Por ejemplo, había casos de que los veteranos periodistas, si tú hacías una cuartilla, tú la escribías, el veterano periodista, que era tu tutor allí, te la cogía, te la rompía y la tiraba a la basura. Eso es tremendo, ¿eh? Sí, no. Reponerse a eso debe ser muy duro. Por supuesto. Es decir, es tener la convicción bien sólida de que tú quieres ser periodista. Entonces, tener ese tipo de enseñanza que es contraria a todo, es duro y es una época muy difícil para uno entrar en la radio. De suerte que yo, te digo sinceramente, te lo voy a decir aquí, tuve la suerte de que a mí me llamaban a trabajar en los medios. Me llamaron a trabajar en Sutatensa, me llamaron a trabajar en Emisora Atlántico, me llamaron a trabajar en Todelar. Y bueno, porque desde pelao traté de ser un buen periodista, porque yo estaba convencido de que yo iba a ser un buen periodista y me dediqué a hacerlo desde esa época. El periodismo es algo que es creativo, o sea, el periodismo nace, y no sé esto cómo se le mete a uno, pero cuando esto llega ya no puede uno volver atrás. Siendo periodista, llegaste también a estar involucrado con el M19, ya como partido político, y empezaste a hacer unas transmisiones a favor del Padre Hoyos en esa época, que fue uno de los alcaldes más populares de Barranquilla. También es importante que le comentes a los televidentes cómo es la relación tuya de ese revolucionario inquieto con el M19 y ahora haciendo política. Yo siempre creía que las cosas no se podían cambiar con el mero buen periodismo. Es decir, tú puedes hacer buen periodismo, pero antes de ser buen periodista tienes que ser buen ciudadano. ¿Y qué es lo que caracteriza a un buen ciudadano? Tomar decisiones inteligentes en beneficio de la sociedad como ciudadano. ¿Y qué decisiones podría ser muy buena? Elegir. O sea, si tú sabes elegir, si tú eliges bien, entonces a tu ciudad le va a ir bien, al país le va a ir bien. Y eso lo entendí desde muy pelado. Entonces yo dije, como buen periodista yo necesito ser buen ciudadano. Yo nunca he sido del M19. En aquella época yo era un militante estudiantil por los derechos civiles. Y cuando se presentó el proceso de paz con el M19, se formó lo que se llamó la Alianza Democrática M19 y se lanzó una iniciativa de una consulta popular para escoger candidatura a la alcaldía. Resulta que yo era amigo de un padre loco que estaba por allá en la zona negra, que se le llamaba así la zona negra porque era un barrio lleno de pura aguas servidas, ¿no? Entonces le decía la zona negra. Era un padre loco que allá oficiaba las misas campales y todas esas cosas. Entonces yo lo conocí realizando una marcha precisamente contra esas condiciones salúbricas en las que se movían y se criaban los peladitos de esos barrios.
Luego, a partir de esa amistad que formamos con el padre Hoyos, yo comencé a transmitir por radio, por la emisora, por todo el ar, comencé a transmitir las homilías de él. Al principio iban 50 personas, después iban 200, después 300, después 500, y eso fue creciendo tremendamente, que se convirtió en un boom la figura del padre Hoyos, que yo la transmitía todos los domingos. Y cuando eso se produjo un fenómeno social, pero también se produjo un fenómeno político, el padre participó en la consulta popular con la Alianza Democrática de 2019 y nosotros le apoyamos fuertemente porque representaba lo más marginado de Barranquilla, porque en Barranquilla había un sentimiento contra los que tenían el poder, contra los Gerlain, contra los Name, contra los Levi, contra toda esa clase política que fue la creadora de lo que hoy se llama la corrupción político-administrativa. Entonces, el padre Hoyos, frente a Yanet Suárez, que era la otra candidata de la Alianza Democrática, le ganamos y después fue a echar, cuando vio que su candidato ya estaba por debajo de las encuestas, muy atrás, fue a echar, le pidió cacao al padre Hoyos y obligó a que su candidato, el señor Díaz Pérez, renunciara como candidato y se adhiriera al padre Hoyos. Cuando eso ocurrió, ya inevitablemente el padre Hoyos iba a ser el alcalde y efectivamente fue el alcalde. Una primera administración excelente, hicimos muchas cosas por Barranquilla. Creo que si no se hubiese hecho esa administración, Barranquilla no fuera lo que hoy fue. Hermosa la ciudad, sí. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, ocurrió lo que ocurrió después en la segunda administración, en la administración con Edgar Llor, en la administración con Hondiberg, pero yo me fui de ahí cuando vi que las cosas estaban marchando mal. Dije, hasta aquí Edison Lucio Torres acompaña este proceso del movimiento ciudadano. Ya con la experiencia que usted tiene como periodista en grandes cadenas y también escribiendo, usted llega a Cartagena. ¿Por qué retorna aquí a Cartagena? Y aquí hace un boom, y es cuando usted hace unas investigaciones contra un senador conocido como el Chuzo, porque él sacó una propuesta publicitaria que era Chuzo para los corruptos. Hablamos de Javier Cáceres Leal. ¿Quiere usted también hablar sobre ese tema? ¿Cómo que usted se enfrenta a un hombre tan poderoso siendo presidente inclusive del Congreso de Colombia y que hace que su investigación lo saquen de ese cargo e inclusive llegue a ir a la cárcel? Bueno, Vital, yo te explico esto porque salí de Barranquilla porque como periodista investigué el fenómeno paramilitar. Cómo el paramilitarismo se estaba apoderando de Barranquilla. Eso lo denunciamos y lo presentamos periodísticamente, documentado. Sin embargo, un amigo mío, defensor de los derechos humanos, que había conocido unas pruebas, supo la información de que a mí me iban a asesinar por orden de Jorge 40. Cuando eso ocurrió, me recomendaron que realmente me fuera de Barranquilla. Dejé todo en Barranquilla, dejé las pocas cosas, mi casa, todo lo que yo tenía, y me vine con mis 4 hijos, porque tengo 3 hijos biológicos y uno de crianza. Entonces me vine con mis 4 hijos a Cartagena con una mano adelante y otra atrás. Afortunadamente encontré el apoyo de mi familia, mi hermana mayor, que me brindó domicilio, me brindó comida, mis hermanas fueron muy buenas conmigo y pues logré pasar el chaparrón y a los 6 meses logramos recomponernos, nos fuimos a otra parte a vivir con mis hijos, a comprar cosas nuevas y todo eso, y a vivir una nueva vida. Entonces yo me pregunté, bueno, y Lucio, ¿qué vas a hacer ahora? Y realmente lo que tenía que hacer era lo que sabía hacer, periodismo. Y resulta que haciendo periodismo me encontré que hice la investigación sobre el tema de la parapolítica, de cómo algunos políticos se aliaron a los paramilitares para sostenerse en el poder, y eso significó también problemas para mí y mi familia. Amenazas. Amenazas de muerte y todas esas cosas, protección, etcétera. Eso es algo tremendo que no se lo deseo a nadie. Una angustia, mi madre vivía en esa época, mi madre anciana, ella veía los pleitos con el senador Cáceres Leal, en fin,
Cáceres me denuncia por injuria y calumnia, me condenan en primera instancia y después también me denuncia el que fuera rector de la Universidad de Cartagena, el señor Víctor Hugo Hernández. Pero la vida es así. Yo le demostré que lo que yo dije era verdad. Al presidente del Congreso, Javier Cáceres, con toda humildad y con todo respeto, yo le digo que cometió un error conmigo y lo condenaron a él a 9 años de cárcel por los mismos hechos que yo había señalado en el año 2005-2006. Y al Víctor Hugo Hernández lo condenaron por los mismos hechos que yo le había señalado en aquella época, lo condenaron a 35 años de cárcel. Luego entonces, no me siento alegre que ellos hayan tenido esa suerte, pero lo que yo sí quiero decirles es que la palabra, la verdad prevalece sobre cualquier situación. Y como dijo Jesús de Nazaret, la verdad os hará libre. Y eso es mi guía en todo el transcurso de mi vida periodística. Y como el tiempo es el que nos organiza, vamos a llegar rápidamente a lo más reciente en Cartagena. Hay un edificio que colapsa. Hay 21 muertos, hay 23 heridos y a casi un mes no se ha determinado todavía cosas muy interesantes. Sin embargo, hay una acción de la Procuraduría contra el alcalde de Cartagena, pero usted dentro de estos casos es el que denuncia quiénes son los responsables, dónde están, de dónde vienen y no ha pasado nada con ellos. Este caso usted, Lucio, como periodista, ¿cómo lo hace sentir? Bueno, en primer lugar, mi periodismo es abrir brecha, es como una flecha encendida para que haya una conciencia de lo que está sucediendo. Y si logro eso, sembrar la inquietud de alguna persona, es ya una ganancia. Sin embargo, este esfuerzo que uno hace como periodista, que el periodismo hace para ventilar la realidad, es un esfuerzo que debe ser apoyado íntegramente por el Estado a través, en primer lugar, de una garantía al periodista y, en segundo lugar, que lo que hace el periodista tenga resultados desde el punto de vista fiscales, resultados penales y resultados disciplinarios. Todas las investigaciones que hemos hecho, algunas han tenido algunas consecuencias, pero uno quisiera que todas tuviesen consecuencias desde el punto de vista penal, fiscal, disciplinario, etc. Sin embargo, la sociedad está creando conciencia de que hay cosas que no se pueden tolerar. Por ejemplo, el tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de la delincuencia, por ejemplo, de cómo el erario, que es nuestra plata, la dilapida. Entonces ya la gente está tomando conciencia del fenómeno de la corrupción y eso es un gran avance. Pero te quiero decir que lo más importante de todo esto es que hay una gran resistencia del pueblo frente a esas conductas malavidas, pero también se puede develar, como el caso con el pastor Arrázola, que los que están haciendo el mal no siempre están, entre comillas, del lado del bien, del lado del mal. Aparentemente hay muchas personas que están del lado del bien, pero están haciendo lo mal. Están haciendo algo malo. Por ejemplo, el caso del pastor Arrázola, solamente para ponerle un ejemplo. Él tiene un pensamiento homicida contra una persona, que es el periodista, que lo devela, que le quita el antifaz, ¿verdad? Entonces lanza contra el periodista cualquier deseo homicida. De la misma manera, los Quirós, que al descubrirle sus antepasados delincuenciales de narcotráfico, los Quirós contra mí también tienen un sentimiento homicida y que se expresa en los comentarios que dejan en las redes sociales, incluso en mi propia página o en llamadas que me hacen. En todo caso, lo que quiero decir, y esto lo aclaro aquí, que yo no estoy ni contra el pastor Arrázola ni contra los señores Quirós. Estoy contra la conducta equivocada del pastor Arrázola y contra la conducta equivocada de los Quirós. Es lo que yo ataco es la conducta de los individuos, no a los individuos. Como dijera Jesús, yo no estoy contra los pecadores, estoy contra el pecado. Al regresar vamos a hablar sobre Manolo Duque. Este hombre tiene una fórmula
para que Manolo, a pesar de que va a ser suspendido por 3 meses, se pueda quedar en el poder. Somos Enfoque Telecosta.